El tema que vamos a abordar ahora se llama sistemática analítica toxicológica. La próxima vemos la definición. Corresponde a todos los procedimientos analíticos que nosotros hacemos en el laboratorio, que deben ser bien claros, concisos, deben estar bien planteados y va tendiente a poner en evidencia la presencia o ausencia de las sustancias tóxicas, el xenobiótico, que estamos estudiando en una muestra determinada. En la próxima podemos decir lo primero que tiene que tener en cuenta un laboratorio. Es lo que se llama la cadena de custodia, que además de toda la cadena de custodia, que es todo un procedimiento también, desde la toma de muestra hasta que llega al laboratorio y en el mismo laboratorio hay cadena de custodia, son procesos tendientes a evitar cualquier error no relacionado con el método analítico. Fíjense en este esquema de cadena de custodia, en un laboratorio se recibe la muestra. Por supuesto hay una persona que va a recibirla, tiene que estar totalmente el registro con un formulario, la muestra perfectamente etiquetada, de dónde viene, qué juzgado, qué instrucción preparatoria tiene, qué control de entrada y salida de muestras existe. Luego se almacena, porque las muestras que llegan no se analizan inmediatamente. Probablemente para un caso pericial se convoca un día determinado para abrir la muestra y hacer la determinación. Entonces se almacena. Eso lo hace en el laboratorio, se distribuye, hay una persona a cargo que lo va a almacenar y se clasifica y se hace la conservación. Normalmente es a 4 grados o a menos 20 grados en el caso de sangre, por ejemplo, tejidos. Luego, organizar qué análisis se va a hacer. Por supuesto, qué método se va a aplicar. Todo eso hay que tenerlo bien protocolarizado. Eso lo hace el jefe del servicio. A posterior, el día del análisis de muestra, se realiza la extracción del tóxico de la muestra. Ese proceso se hace en el laboratorio aplicando procedimientos normalizados. Se hace la extracción, que lo vamos a describir, se hace el análisis, que eso lo hace también una persona idónea, que es un facultativo, se hace el resumen y luego se envía al juzgado. Entonces, en esta próxima vemos que la cadena de custodia se define como evita, ¿no?, todos los errores que no están relacionados con el método analítico y se debe constituirse antes que la muestra llegue al laboratorio, en el momento en que se toma la muestra, incluso en todas las etapas de preparación y de transporte. O sea, en todas partes está cadena de custodia. Todo debe quedar absolutamente documentalizado. Quién recibe, quién hace, a qué hora recibe y quién pasa a quién. Eso es una cadena que la muestra se está custodiando para evitar, bueno, por supuesto, muchos fraudes, muchas situaciones indebidas, como abrir la muestra, agregar cosas, diluirla, etcétera, etcétera. La que sigue corresponde al análisis químico-toxicológico. ¿Qué hacemos nosotros los toxicólogos? Bueno, recibimos la muestra y tenemos una serie de desafíos. Primero, que recibimos gran cantidad de muestras. Recibimos gran cantidad de distintos tipos, todo tipo de muestras, diversidad de sustancias, además de tóxicos que están en bajos niveles. Hay que entonces utilizar técnicas que sean sensibles, rápidas y económicas. Acá tenemos algunas fotos donde vemos algunas matrices y muestras que se reciben en un laboratorio de toxicología. Analizamos muestras de sangre, muestras de orina, muestras de tejidos, muestras ambientales como de agua, suelos, aire, también medicamentos, alimentos, en fin,
la muestra es muy amplia. La calidad de la muestra puede ser muy amplia. ¿Con qué objetivos? Bueno, nosotros ¿qué queremos? Identificar qué sustancia es, qué tóxico y cuantificar ese xenobiótico. Segundo, queremos caracterizar la forma química de ese xenobiótico, cómo se encuentra, en qué estado. Por ejemplo, si buscamos mercurio, ¿cómo va a estar? Mercurio 0, mercurio más 2, etcétera, y así sucesivamente. Identificar los metabolitos que hay. Eso pasa mucho para los tóxicos que sufren procesos de biotransformación. Por ejemplo, para cocaína, nosotros buscamos cocaína y sus metabolitos, que es probable que encontremos los metabolitos más que la droga en sí. Además, tenemos siempre el desafío de nuevos tóxicos, que no tenemos protocolos para ello. Hay que desarrollar la metodología, la puesta a punto de la técnica y evaluar la eficacia del tratamiento. ¿De qué tratamiento? Bueno, del tratamiento de extracción, purificación y determinación. ¿Con qué eficacia ese procedimiento se realiza? Eso es un proceso analítico, porque debe recuperarse la mayor cantidad posible del tóxico presente en la muestra. Es decir, el método de extracción y purificación debe ser eficaz. Esto está aplicado, además, a la clínica, por ejemplo. Es para resolver casos de urgencia. Supónganse, en un hospital uno está trabajando determinando tóxicos. ¿Y por qué? Porque generalmente esa persona podría estar inconsciente, entonces no habla de qué sustancia, por ejemplo, ingirió. Y hay que llevar rápidamente esta respuesta al médico para que pueda, en la urgencia, elaborar un tratamiento, implementar un tratamiento. Además, drogas en el mundo forense, tenemos drogas de abuso, también intervenimos en la búsqueda de sustancias no permitidas en las competencias, como es el doping. Trabajamos también en la búsqueda de tóxicos presentes en alimentos, tóxicos en el área laboral y en el área ambiental. La siguiente indica las etapas por las cuales el proceso químico toxicológico se lleva a cabo. Primero, toma y preparación de muestra. Segundo, una adecuada selección de la técnica analítica. Debe ser sensible, específica, etc. Tercero, separar y purificar el analito, el tóxico que debemos investigar, detectarlo con métodos robustos e interpretar los resultados. Esas son las etapas. Bueno, la toma de muestra, por supuesto, es un paso muy importante. Toma de muestra y preparación de la muestra. La muestra debe ser homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, si recibimos una muestra de sangre, debe ser homogénea, no debe tener coágulos. Para eso se le puede agregar anticoagulante. Entonces se prepara la muestra para el análisis. Entonces homogénea, representativa, de tal forma que nos va a dar resultados reproducibles. Una muestra limpia, bien cerrada, bien conservada. Vemos por ahí como en alguna foto se conservan en heladeras, bueno, en freezer, en recipientes. Tiene que tener el etiquetado. Hoy se está implementando en la mayoría de los laboratorios forenses el etiquetado, que es un código de barras que corresponde a un caso particular, a una pericia particular. Y la variedad de muestras: sangre, orina, contenido gástrico, estómago, hisopados, tejidos, como dijimos, muestras para respirar, de productos de aire expirado, muestras de saliva. Todas estas son muestras biológicas. Podríamos diferenciar entre, como vemos en esa foto, la sangre, que es el tubo que tiene el contenido total, y el plasma y el suero. La sangre se encuentra los elementos figurados, es decir, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El contenido líquido que tiene se llama plasma, que es la matriz extracelular que sostiene y transporte a los elementos figurados, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Además, el plasma contiene proteínas, una de ellas muy importante, que es el fibrinógeno, que es esencial para la coagulación. Si el plasma se obtiene centrifugando la sangre agregando un anticoagulante, que es hepta o heparina.
Mientras que, como vemos ahí tendríamos en la parte superior del tubo amarillo sería el plasma. Y el suero se obtiene por centrifugación, pero sin agregado de anticoagulantes. Es el plasma sin fibrinógeno y sin capacidad para coagular. Esos son ejemplos de muestras que podemos recibir. La próxima debemos seleccionar la técnica analítica. Bueno, una técnica que sea ideal, que por supuesto no existe, pero uno, trata de que sea sencilla, la técnica, que sea específica, que busquemos el tóxico que buscamos, que sea exacto, ¿no? Es decir, cuanto más cerca se encuentra el valor real del valor medido, precisa, es decir, que presente una dispersión del conjunto de valores lo menor posible, y seguro, rápido. Y para llevar a cabo esta sistemática analítica, la selección de técnicas, nosotros debemos contar con cierta información. Es decir, nos deben decir, busque tal tóxico específico, por ejemplo, busque cocaína, busque marihuana, busque metales, busque monóxido de carbono en una muestra biológica, en aire o en una muestra ambiental, o no tengamos ninguna información. Si no tenemos ninguna información, tenemos que llevar a cabo entonces toda la marcha analítica, que es lo que llamamos la sistemática analítica toxicológica. Además, segundo y tercer paso, debemos separar y purificar el analito para luego realizar la detección. La separación la vamos a ir describiendo posteriormente con el grupo de tóxicos, pero diríamos que separa el tóxico de la matriz, ya sea sangre, suero o plasma. Primero, estas muestras deben ser desproteinizadas o someterse a una digestión ácida o enzimática. De esa manera empezamos a extraerlo. En la orina, también para hacer la extracción, se deben eliminar todos los conjugados, ya sea por hidrólisis química o una hidrólisis enzimática. Por ejemplo, con una enzima glucuronidasa, todos los compuestos que están en orina, que están glucuronizados, se rompen y están disponibles para el proceso de extracción. La extracción, hay procesos de diferentes tipos. Una extracción líquido-líquido, por ejemplo, basado en cambios de pH. Se utilizan solventes orgánicos generalmente, con diferentes polaridades. O una extracción sólido-líquido. Esto es el fundamento muy importante de la extracción en fase sólida, que es hoy una de las herramientas más importantes usadas en la toxicología para extraer el tóxico de la matriz, que normalmente es muy compleja. Una matriz biológica, un alimento, es una matriz muy compleja y hay que extraerlo porque si no, el resto de los elementos interfiere. Otro método de extracción es la extracción por espacio cabeza, que lo voy a describir dentro de un rato, que es para compuestos volátiles. Tipos de muestra. En esta diapositiva vemos que hay para sujetos vivos, por ejemplo, pelo, orina, o también puede ser por el agua, para ver contaminación ambiental. ¿Qué vamos a ver en sujetos vivos? Bueno, tóxicos, sustancias prohibidas, para seguir tratamientos de psicofármacos, por ejemplo, de medicamentos, porque puede haber alguna intoxicación accidental, laboral o suicida. En esta otra diapositiva puede haber muestras post-mortem, que pueden ser humanas o animales. Si son humanas, vamos a buscar los tóxicos de esta manera. Vamos a buscar tóxicos inorgánicos. Y tóxicos inorgánicos normalmente tenemos los metales de relevancia toxicológica, que son el arsénico, el plomo, el mercurio y cromo. En gases, uno de los más importantes que tenemos que buscar, y lo vamos a buscar en sangre, vamos a buscar el monóxido de carbono, porque es de relevancia fundamental. Otros, por supuesto, pero este es uno de los más importantes. Volátiles, aquellos que son líquidos, pero se volatilizan fácilmente a temperatura ambiente. Etanol, metanol, ácido cianhídrico.
TOF, ¿qué quiere decir? Tóxicos orgánicos fijos. Estos son los más difíciles de buscar, hay que hacer extracciones bastante complejas. Tóxicos orgánicos fijos. ¿Fijos a qué? Fijos, como habíamos visto, a proteínas, donde están almacenados, o en tejidos. Vamos a buscar, por ejemplo, en sangre o en tejidos, como por ejemplo riñón, hígado, etcétera, el cerebro. Y acá buscamos cualquier grupo de estos: cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas, algunos antidepresivos, estricnina, algunos analgésicos, el THC, barbitúricos, plaguicidas. Y otra determinación también en muestras humanas es humor vítreo, donde podemos determinar potasio, y el potasio indica en forma general la data de la muerte, cuánto lleva la persona muerta. En animales también, sí, claro, porque hay muchos casos forenses que llevan animales que han sido, matados, ¿no? Por ejemplo, por plaguicidas o por anticoagulantes, como rodenticidas o warfarinas. La próxima, también no solo tenemos muestras biológicas, también tenemos lo que llamamos efectos. ¿Qué es un efecto? Bueno, algún objeto que tenemos que analizar. Por ejemplo, un medicamento. Por ejemplo, algún alimento, solventes, rastros, manchas. Ahí tenemos una mancha de sangre, restos de flagración, de pólvora. Eso se mide en las manos y en la ropa. Se miden metales que vienen de la pólvora. Tintas, documentos. Es infinito. Ropas. Muy amplio la cantidad de efectos que podemos analizar. En esta otra vemos el árbol de decisión que nos lleva a hacer uno u otro método. El estudio toxicológico. Primero vemos qué tipo de muestra tenemos. ¿Tenemos una muestra biológica o tenemos una de estas muestras de efecto? Objetos. Bueno, según eso lo almacenamos a temperaturas diferentes. La muestra biológica en sangre, orina, el contenido estomacal puede ser a 4 grados, pero normalmente es a menos 20 grados. Mientras que los efectos que no se degradan, pueden mantenerse a temperatura ambiente. Luego tenemos que pensar qué tipo de estudio nos piden. Nos piden un estudio específico o un estudio general, donde no hay datos. Si nos piden un estudio específico es, por ejemplo, busque cocaína, busque metanol. Entonces, ya sabemos bien, tenemos protocolos de la técnica a utilizar. Previamente confirmamos, ¿no? Se llama al juez, en el caso que estemos en una pericia, y se solicita que confirme la realización de las condiciones de la muestra. Entonces, se hace el análisis. En cambio, si no se hay información, se hace la marcha analítica toxicológica. Esto nos va a dar como resultado de estos análisis, se da la mayor cantidad de datos, se obtienen datos informativos. Además, muchas veces se pueden separar la muestra en el mismo laboratorio, o en un lado se hace volátiles, en otro lado se hace metales, en otro lado se hace los tóxicos orgánicos fijos, en otro lado se hacen los estudios histopatológicos, por ejemplo. Entonces se puede separar. Y finalmente, hacer el análisis, hacer el informe, hacer el oficio y hacer el informe que debe llevar. El oficio original debe estar firmado por el fiscal, debe tener la carátula de la causa, el número correspondiente, antecedentes, la copia de la autopsia, por ejemplo, y puntos de pericia, es decir, qué es lo que se debe analizar. La que sigue, vamos a ver ahora algunos de los métodos que usamos, que los dividimos de acuerdo a los tóxicos. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos generalmente como tóxicos gaseosos. Tenemos el monóxido de carbono, óxido sulfídrico, etc. Óxidos de nitrosos, ¿no? Volátiles, etanol, metanol. Inorgánicos, aniónicos y orgánicos. Conjunto de muestras. Tienen las muestras, estas se dividen en 3 porciones
para cada tipo de análisis sistemático. Compuestos gaseosos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En la próxima, bueno, tenemos muchas variables que influyen en los resultados, el tipo de muestra, el momento que se toma la muestra, cómo es la toma esta, que tiene que tener todos los cuidados, es uno de los procedimientos más importantes la toma de muestras. Si está mal tomada, el análisis posterior carece de sentido. ¿Qué posibilidades tiene el laboratorio? ¿Tiene alta tecnología o no? ¿Qué naturaleza tiene el tóxico? ¿Se degrada? ¿Es volátil? ¿Se degrada por la luz? ¿Qué condiciones debemos conservar la muestra? Homogeneidad, hablé de la muestra de sangre, que debe ser bien homogénea, no debe tener coágulos, porque eso va a dar un resultado erróneo. Estabilidad y qué determinaciones analíticas vamos a emplear. En la que sigue tenemos la sistemática analítica para gases y vapores. Entonces debemos hacer la extracción de estos tóxicos volátiles y gaseosos. Separarlos en la fase vapor. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento con calor. Por ejemplo, una destilación ácida, que lo utilizamos para determinar algunos alcoholes, por ejemplo, cetonas, fenoles, cianuro, puede haber una destilación ácida, o una destilación alcalina, donde determinamos compuestos, por ejemplo, aminas o iminas, o una reducción a compuestos del arsénico, por ejemplo, que se reduce a arsina para hacer la determinación de arsénico. Eso es una de las ejemplos, ¿no? Ahí tenemos una destilación por arrastre con vapor, un esquema, y una destilación común. En la próxima tenemos un método que es el de microdifusión. También es para sustancias que pueden ser volatilizadas. Este método se utiliza esta cámara, que es la cámara de Conway, que vamos a hacer, si es posible, un trabajo práctico, que tiene dos compartimientos que pueden ser o de porcelana o de plástico. Fíjense en la foto. Tienen dos compartimientos, un externo y un interno. En el externo se coloca la muestra, que puede ser sangre, generalmente sangre, en un extremo del compartimento externo. En otro extremo del compartimento externo se coloca una sustancia que es la que llamamos liberador, que depende para cada sustancia. Y en el interior del compartimento interno ponemos la sustancia atrapante. Esto entonces se carga esta cámara con estas sustancias que dijimos, se tapa con una tapa que se sella primero muy bien estos bordes, se tapa con una tapa de vidrio o de plástico y se pone en contacto las sustancias del compartimento externo solamente. Del interno no, porque por supuesto ven que ahí hay una pared que impide ese pasaje. Entonces se mezclan suavemente. Entonces la muestra que tiene la sustancia con la sustancia liberadora que está en el mismo compartimiento se libera, difunde, va a difundir hacia el compartimento interno en la atmósfera gaseosa, difunde hacia la atmósfera gaseosa que es atrapada por la sustancia que está en el compartimento interno. Así es que podemos hacer la determinación, por ejemplo, y cuantificar las sustancias absorbidas en sangre como el ácido cianhídrico, el monóxido o el etanol. En la próxima tenemos otra técnica que es la del espacio cabeza. Bueno, muy importante esta técnica, que va acoplada generalmente a un cromatógrafo gaseoso. Es muy simple, es un vial al cual colocamos la muestra, una solución salina, y se calienta a 50 grados. Se agrega además el estándar interno y se agrega la sustancia liberadora. Se sella, por supuesto, muy bien, es un vial muy bien herméticamente cerrado y se deja un tiempo en el cual, como vemos, esas moléculas del interior van a difundir a ese espacio que se llama espacio cabeza, que es un volumen de aire. Allí difunden entonces las moléculas gaseosas. Se deja un tiempo y posteriormente se toma muestra de ese espacio cabeza, donde está la sustancia que ha sido difundida, y se hace la determinación mediante inyección en un
por ejemplo, en un cromatógrafo gaseoso. ¿Qué muestras se pueden poner? Sangre, un vitrio, un hidrato de carbono, bebidas. Se pueden poner muchas muestras ahí en el vial y hacer la determinación. Muy bueno para hacer etanol en sangre. Es el método de elección para hacer alcoholemias, ¿no? Alcohol en sangre. La próxima, bueno, el esquema de la cromatografía gaseosa. Tenemos el esquema que ustedes lo conocen bien. Bueno, la columna, el detector, el gas portador. Tenemos una fase móvil, que es un gas, y en la columna ya sabemos que tenemos la fase estacionaria. Son posibilidades de tener sensibilidades entre nanogramo por mililitro y picogramo por mililitro. Podemos identificar la sustancia por el tiempo de retención y podemos cuantificarla. Bueno, detectamos sustancias que sean fácilmente volatilizadas. No, el inconveniente es que no va a detectar sustancias que no sean termolábiles o de alto peso molecular y polares, con lo cual deberíamos hacer un procedimiento de derivatización y luego aplicar otra metodología, por ejemplo HPLC. Detectores más comunes, el de FID o de ionización de llama, el de conductividad térmica, el de captura electrónica, el de nitrógeno fósforo, bueno, y el detector de espectrometría de masas. Otro método muy utilizado es la cromatografía líquida de alta presión o de alta performance, el HPLC, y normalmente se utiliza acoplado a un detector de masas, pero puede haber otros detectores. La fase móvil acá es un líquido y lo elegimos, tenemos el criterio de elección para sustancias que son poco volátiles y no son termolábiles. Gran aplicabilidad a pigmentos, a oligosacáridos, vitaminas, productos farmacéuticos, drogas, medicamentos, etc. Detectores UV, detector de fotodiodo, de fluorescencia, bueno, espectrómetro de masas también. El espectrómetro de masa identifica las sustancias por peso molecular y obtiene iones que se separan según la carga masa, como vemos esos espectros allí. Y generalmente este espectrómetro está acoplado al HPLC. El método de elección en toxicología como método de ionización es el de impacto electrónico, y como método de detección para el de espectrómetro de masa es el full scan o barrido, que barre entre 400 y 1000 masa, la relación de masa a carga. Otro método que lo vemos en esta diapositiva es el coxímetro. Es un método que es un equipo que es portátil o puede estar adosado, puede ser fijo. Una técnica es espectrofotométrica que determina la pérdida en la capacidad de la hemoglobina de llevar oxígeno. Detecta y cuantifica el carboxihemoglobina en sangre. Es una manera de determinar la intoxicación con monóxido de carbono. Trabaja a 7 longitudes de onda en este rango de nanómetros, 400 y 1000 nanómetros, y podemos determinar simultáneamente oxihemoglobina, carboxihemoglobina, metahemoglobina. Y podemos determinar el porciento de carboxihemoglobina como la carboxihemoglobina dividida la hemoglobina total por 100, porque no todos tenemos la misma proporción de hemoglobina. Entonces se hace una relación respecto a la hemoglobina total. Para los tóxicos inorgánicos, en esta diapositiva vemos aquellos que están unidos a proteínas, lípidos y glúcidos. Acá tenemos que hacer el procedimiento de destrucción de materia orgánica, DMO se llama. Es decir, mineralizar la muestra. Hay métodos por vía seca o vía húmeda. El vía húmeda es el más usado, es con ácidos fuertes, sulfúrico, nítrico, perclórico. Y normalmente se utiliza el calor. Y el calor
lo mejor es usar hornos microondas adaptados que permiten eliminar todos estos gases tóxicos que se eliminan de esta mineralización. Bueno, el inconveniente es que tenemos impurezas, por ejemplo, el tóxico que está en baja proporción también es un inconveniente. Y esta técnica es ideal para determinar los metales. Destrucción de materia orgánica. También los metales lo podemos determinar formando quelatos sin destruir materia orgánica, es otro procedimiento. Esto se hace quelatos con algunas sustancias, por ejemplo, con metilisobutilcetona, con ditisona, donde se extraen los quelatos que se forman, que generalmente son coloreados, en cloroformo, por ejemplo. La técnica analítica inorgánica en esta diapositiva podemos ver para cationes. Lo vamos a ver, luego de destrucción de materia orgánica, vamos a utilizar métodos como, por ejemplo, colorimetrías, que vamos a ver de tipo cuantitativa, por ejemplo, para algunos metales, pero el mejor método para ver la toxicología analítica de los cationes es la espectrometría de absorción atómica, ideal para metales, los cuales son llevados a su estado fundamental. Y ahí tenemos un ejemplo de un espectrómetro de llama, donde vemos que cambia el color de la llama con distintas concentraciones, por ejemplo, de este metal que es calcio. Además, tenemos métodos más modernos hoy en día, que es el plasma acoplado inductivamente, ICP, que tiene como finalidad deshidratar las muestras, atomizarlas, excitar los átomos y ionizarlas. El plasma se logra entonces con una mezcla gaseosa que es conductora de la electricidad, que con una concentración de electrones y cationes se forma de esta manera. El gas plasmogénico normalmente usado es el argón y se utiliza un campo electromagnético. Allí llevamos a las sustancias al estado de plasma. El plasma más la muestra se forman los iones, que son medidos por, normalmente, como vemos acá, en esta diapositiva, la espectrometría de emisión atómica, el plasma acoplado inductivamente. El ICP-ASE es una técnica para detectar trazas. Decíamos que produce electrones excitados, iones que emiten radiación electromagnética, que es característica de cada elemento en particular. Presenta muy buenos límites de detección, un rango bastante lineal, puede analizar muchos elementos simultáneamente, que no lo permite hacer el equipo de absorción atómica, tiene bajas interferencias, es bastante estable y reproducible. En la que sigue vemos la espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente, ¿no? Que es, también podemos identificar, hacer el análisis inorgánico, elemental e isotópico de determinados elementos. Fíjense los rangos de magnitud que permite trabajar entre nanogramo por litro y miligramo por litro. Decíamos que puede determinar varios elementos y además puede determinar la especie. Por ejemplo, podemos diferenciar cromo 3 de cromo 6 y además la composición isotópica. La otra diapositiva, técnicas analíticas de aniones. Es una técnica, podemos utilizar técnicas colorimétricas, cualitativas, para, por ejemplo, determinar aniones como el bromuro, cloruro, fluoruro, nitritos. Esto es muy útil, por ejemplo, en aguas. En agua habría que determinar nitratos, nitritos, fluoruros, cloruros, etc. Se puede hacer por colorimetría o se puede hacer por electrones iónicos. Y ahí lo podemos hacer cuantitativo. O por cromatografía iónica para cationes y aniones que forman enlaces iónicos con la fase estacionaria y así hacerlo de forma cuantitativa. Bueno, luego tenemos la técnica para los tóxicos orgánicos fijos. ¿Que quiénes son? Bueno, sustancias
tóxicos, medicamentos, drogas, plaguicidas, productos vegetales, que se encuentran unidos, fijos a proteínas. Entonces, ahí tenemos todo un desafío antes de hacer las determinaciones. Tenemos que hacer un pretratamiento con enzimas, por ejemplo. Enzimas como glucuronidasa, como dijimos. La extracción propiamente dicha, que es la extracción líquido-líquido, que es ácido básico, que algo comenté hace un rato, que se hace con solventes orgánicos, en el cual la sustancia a buscar pasaría a la fase orgánica. Y ahí tendríamos tendríamos dos extractos, uno ácido y otro básico. Otro método de extracción es por fase sólida. Ahí tenemos un ejemplo de las columnas de extracción en fase sólida, que se venden, son productos comerciales, son absolutamente útiles en la toxicología. Primero la columna debe ser acondicionada, luego se aplica la muestra, se hace un lavado donde se eliminan las interferencias y por último, cambiando el solvente, se eluye la muestra problema. El secreto está en esa columna, que son polímeros, ¿no?, utilizados de carbono C18. Hay de distintos tipos y uno elige la que decide de acuerdo al tóxico que busca o al grupo de tóxicos que busca. También tenemos esta otra que está en el dibujo, esa fibra, es una fibra de sílice que es microextracción en fase sólida, SPME. Es una fibra que se inyecta en la muestra, absorbe la sustancia que uno quiere buscar y directamente esta va a la detección, que normalmente es un equipo de cromatógrafo gaseoso masa o un HPLC masa. Bueno, después tenemos que interpretar los resultados a todo esto. Tenemos los resultados y tenemos que interpretar. Es un paso también muy importante. ¿Qué pasa si no se detecta el tóxico o el xenobiótico? Puede deberse a que no elegimos el método analítico adecuado, que lo perdimos en algún paso, que hubo una descomposición del analito durante el almacenamiento o previo a la toma de muestra se eliminó. Por ejemplo, se biotransformó o lo que sea. Esas son algunas de las interpretaciones por qué no se detecta el xenobiótico. Ahora, se detecta el xenobiótico, pero tenemos dificultades en interpretar. ¿Y por qué? Porque a veces hay insuficientes datos, soportes que nos vinculen estos datos, digamos, entre la concentración tóxica y concentración letal. No tenemos suficientes soportes. Diferencias de la concentración entre distintas matrices, en sangre, en plasma, en suero, en hígado. Vamos a encontrar diferentes niveles. Y bueno, porque las sustancias van a ir a esos tejidos en forma diferente de acuerdo a la afinidad, como vimos en clases anteriores. Vamos a ver diferencias en los individuos, diferencias muy importantes en la sensibilidad. Además, interacción por tóxicos. Puede haber que uno esté analizando personas que tengan, consuman distintos tóxicos en forma conjunta, que se da muy comúnmente en el caso de drogas de abuso. Y además, diferencias en la sensibilidad y en la exactitud de las técnicas aplicadas. Y finalmente, debemos elaborar el informe pericial. El informe pericial, como dije, debe tener el organismo, debe tener un encabezado, el organismo a quien solicita el peritaje, el oficio, la carátula, qué antecedentes tenemos, si hay algún tipo de dato al respecto, si es una autopsia o es una historia clínica, qué puntos de pericia se refiere, es decir, punto de pericia es la muestra a analizar, o si viene alguna otra pregunta del juez, son puntos de pericia. Datos de interés, la ocupación de la persona, si tenía alguna conducta, si se conoce algún dato de eso, y las condiciones adecuadas de cómo llegaron la muestra. Se describe perfectamente la muestra, cómo llegó, en qué condición, estaba o no etiquetada, tenía
tenía lacre, tenía rótulo, tenía la fecha, la hora de extracción, tiene la cadena de custodia, etc. Y luego los datos y los resultados correspondientes.